Fiesta tan hermosa ayer. Yo conocí a Dani cuando estaba en los brazos de Dina, año 90. ¿Cuándo nació él? El 89. ¿Sí? Por algunas circunstancias yo vine a Los Ángeles y Osi se enteró y me dijo, te paso a buscar. Bueno, yo me parecía que era acá a la vuelta, pero él se fue desde aquí con Dina, que la primera vez que yo la veía, y con Dani en brazos. Y tuvimos un viaje hermoso al venir, conversamos, me acuerdo que estuve en la casa de la mamá, de Chela, y que Romina me prestó su cama porque, necesitaba un lugar. Y me acuerdo muy patente eso, y doy gracias a Dios por ese tiempo también. Quiero decirle, cuando uno está en la familia de Dios, uno tiene hermanos en la fe, pero también hay hermanos que son casi parte de la familia de la vida, ¿verdad? Es lo que pasa con Osi. Si yo digo en Argentina Osi, todo el mundo, toda mi familia sabe de quién estoy hablando, no hay otro. Y así nos pasa a los cristianos, que tenemos muchos hermanos que el afecto entrañable se ha hecho muy profundo, así que doy gracias a Dios. Pasamos un hermoso día ayer y eso también es para darle gloria a Dios. Hoy yo quería compartir con ustedes algo con lo que vengo leyendo en el último tiempo y me parece que es fresco y puede ayudarnos a todos. Estoy leyendo sobre el libro de Marcos, el Evangelio según San Marcos. Marcos es... ¿Cuántos evangelios hay? 4. Algunos dicen 5 porque Hechos es el Evangelio del Espíritu Santo, ¿no? Pero, muy bien, 4. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cuando acomodaron los evangelios, pusieron a los discípulos del Señor primero y último, Mateo y Juan. Y después pusieron a Marcos, que no fue discípulo del Señor, que creemos que sí lo vio al Señor, pero no fue un seguidor de él porque era mucho más joven, y a Lucas, que lo que hizo fue investigar en la vida del Señor Jesús, preguntando, averiguando, era un doctor y era un historiador también, porque él escribe Lucas y el libro de los Hechos. Marcos recibe la historia del Señor a través de Pedro. Pedro es su maestro, él estaba cerca de Pedro. Y Marcos cuenta la historia que Pedro le cuenta, inspirado por el Espíritu de Dios, lo pone sobre papel, digamos, lo puso en la computadora, diríamos ahora. Lo que él hace es lo que nosotros hacemos con nuestro celular. Por ejemplo, ayer en la fiesta sacamos fotos. Él fue sacando fotos o pequeñas películas y su evangelio está lleno de entonces, luego, es como si fueran episodios de una novela, de la historia del Señor. No fue una novela, fue real. Así que Marcos tiene ese estilo para escribir. No hay muchas enseñanzas del Señor como en Juan, que están los discursos del Señor. Acá hay historias, una detrás de otra, y después, y entonces, y salieron, y entonces yo quiero que veamos hoy el capítulo o esa historia que está en Marcos capítulo 9, versículo 30 al 37. Marcos le escribe este libro, escribe su evangelio a los cristianos que estaban en Roma, que eran gentiles. Había algunos judíos, pero muchos eran gentiles. Y ellos no sabían del Señor. Probablemente haya sido uno de los primeros evangelios y libros que ha tenido la historia del cristianismo. Y Marcos le escribe hablando de la manera que ellos pudieran entender quién era Jesús y cómo era considerado Jesús en su tierra. Yo veo que algunos tienen lapicera
Y si tienen papel, yo les animo a hacer lo que llamamos el diagrama de Venn. ¿Está bien dicho así? Venn. Son dos círculos que se superponen y queda un espacio común en el medio. ¿Ok? Si usted quiere dibujarlo, hace dos círculos, pero no separados. Uno arriba, no tan arriba del otro, pero que quede un lugar en el medio para escribir también. Entonces se escribe de la derecha, se escribe de la izquierda y se ve cómo lo de la derecha y de la izquierda tiene que ver con lo del centro. Así que si usted quiere hacerlo, y entonces vamos a tener un lado positivo y un lado negativo. Usted después vamos a ver cómo lo resolvemos esto y en qué lugar ponemos el más y en qué lugar ponemos el menos. ¿Se entendió más o menos? Entonces son dos círculos un poquito superpuestos y en el medio queda ese espacio para agregarle algo más. Vamos a leer entonces en Marcos capítulo 9, versículo 30 al 37. Y dice así: habiendo salido Jesús de allí, y dice, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían estas palabras y tenían miedo de preguntarle, los discípulos. Y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus manos, en sus brazos, le dijo, el que recibe en mi nombre a un niño como este me recibe a mí, y el que a mí me recibe no me recibe a mí, sino al que me envió. Y leo un poco más, voy a llegar hasta el 40, y dice, y Juan le respondió diciendo, maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Hasta ahí nomás en la lectura de la palabra, el Señor la bendiga. Es muy interesante, si hay maestros aquí, fíjense cómo el escritor cambia entre el plural y el singular. Habla de él y de ellos y cómo estaban juntos. Estaba el Señor con sus 12 discípulos. A esta altura eran 12 los discípulos. Ya había habido 70, había habido muchos que lo seguían, pero a esta altura eran 12. Y Jesús sale del lugar donde estaba al norte y baja hasta Capernaum. Dice el versículo 30, dice, habiendo salido ahí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese. El Señor necesitaba un tiempo aparte con sus discípulos. Era difícil que el Señor estuviera solo con sus discípulos. ¿Por qué? Porque la gente cuando lo veía se agolpaba y él tenía que, ministrarlos. Le había dado de comer a 5.000, después dio de comer a 4.000, sanó a un ciego, sanó a un sordo, levantó a uno paralítico. Es decir, así. Y la gente, imagínense, estaba rodeándolo. Así que el Señor estaba en el norte y salió bajando como para el lado de Galilea y ya estaba pensando en Jerusalén. Porque fíjense lo que dice en el versículo 31. Él les estaba enseñando a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Jesús ya le estaba diciendo a sus discípulos lo que iba a pasar. Jesús estaba expresándoles que Él, el Hijo del Hombre, iba a pasar, en otro pasaje dice,
en manos de los escribas, de los fariseos, de los gentiles, estaba hablando de los romanos, en manos de los judíos, estaba hablando de la alta jerarquía de los sacerdotes, no de la iglesia, sino de los religiosos. Y fíjense qué interesante, versículo 32. Pero ellos no entendían estas palabras y tenían miedo de preguntarle. Hay otro pasaje donde en Lucas que dice exactamente lo mismo. Ellos no entendían. Lo que el Señor les decía no lo entendían. ¿Cuál era la razón? El Señor no era un buen maestro, era un buen maestro, definitivamente, ¿verdad? ¿Qué les parece? ¿Enseñaría bien el Señor? El Señor, por ejemplo, para explicarles qué hacía la palabra, les habló de la parábola de el sembrador. Y dijo, bueno, un sembrador salió a sembrar, y seguramente había un sembrador por ahí. Y ellos estaban mirando y veían dónde caía la semilla. El Señor era un buen maestro. Ellos no entendían, y la razón por la que no entendían la vamos a ver enseguida. La razón era que, según lo que surge de la palabra, ellos no estaban tan interesados en lo que el Señor les decía y en lo que iba a suceder, sino en el lugar que ellos iban a ocupar en el reino del Señor. Fíjense que en el versículo 33 dice que llegaron a esa aldea que se llama Capernaum, que se dice que es la aldea de Nahum. Algunos dicen que tenía que ver con el profeta Nahum y que había vivido ahí, etc. Entonces así se llama Capernaum. Y llegó a una casa, a la casa dicen aquí, y yo me imagino estaba sentado, se habrá lavado las manos, alguien le lavó los pies porque era el trabajo de los esclavos. Quién sabe, no había esclavos ahí, así que estaban solamente preparándose para comer. Estarían comiendo, sentados, tirados en la alfombra, que era el lugar donde se comía. ¿De qué hablaban ustedes en el camino? Nosotros dijimos, che, ¿de qué hablaban? Yo los escuché, ¿no? Esta es una pregunta porque el Señor no sabía de qué hablaban. Sí, esta es una pregunta para darle la chance a estos muchachos de que dijeran lo que estaba pasando. Fíjense qué dice el versículo 33. ¿Qué dice? Callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Así que en ese diagrama que le digo, tiene que poner de un lado, discípulos buscaban un lugar de privilegio. ¿Quién era el mayor? Honestamente, ¿no les suena infantil esto que los discípulos? ¿Quién era el mayor? Evidentemente el mayor era el Señor, pero después, ¿quién? Sin embargo, si vemos en el pasaje paralelo que está en Mateo, capítulo 20, versículo 21, dice que la madre de Jacobo y de Juan se acercó al Señor y le dijo, te quiero pedir un favor. Y le dijo, este es el favor que te pido, que mis hijos se sienten a la derecha y a la izquierda tuya. Más adelante, ellos mismos les dicen, no sabemos si son dos episodios diferentes, yo creo que es el mismo episodio, pero Marcos lo cuenta porque Pedro estaba ahí presente. Esta es la historia. Voy a retroceder un poquito. El Señor toma a Pedro, a Jacobo y a Juan, los lleva al monte de la Transfiguración. El Señor cambia su vestido totalmente blanco, aparecen Moisés y Elías, ellos están anonadados. Cuando bajan de ahí, lo que ellos sospecho que pensaron es, somos del board, somos de la comisión directiva. Estaba Moisés,
Elías, Jesús y nosotros tres. Y cuando Pedro estaba haciendo la cuenta, Jacobo y Juan fueron y le